Y uno de los temas del día de hoy tenía que ver con Eduardo Galac, ¿no? Que tiene una columna habitual aquí en el programa, que nos lleva a pensar en esta era digital y que él dice, el cuerpo ya no termina en la piel. Cada selfie, cada video, cada retrato que circula en las redes parece una extensión de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa cuando alguien usa esas imágenes sin nuestro consentimiento? Algo que pasa habitualmente y que seguimos, o sea, nosotros seguimos nutriendo a las redes sociales con nuestras imágenes y muchas veces no teniendo presente que esas imágenes, una vez que se suben a las redes, que se suben a internet, ya no tenemos dominio de las mismas. ¿Qué pasa con eso? Se pregunta Eduardo, a quien ya saludamos. ¿Cómo te va, Edu? Muy buen día. Hola, buen día. Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días, Cristina. Un gusto volver a verlas. ¿Cómo están? Igualmente. Igual Gracias para por el nosotros. aguante. No, por favor. Son cosas que pasan. Cosas que Eh, pasan, sí es. exactamente. Sí, tal cual abrías recién ahí con esa pequeña introducción, lo podríamos englobar en una pregunta de quiénes son las imágenes de mi cuerpo, ¿no? Es una pregunta que en parte encierra, bueno, las cosas que me saco yo, pero también algo que lo que recién decías, lo que se llama comúnmente como la huella digital. O sea, ¿qué pasa cuando ya no controlo la imagen de mi cuerpo? No es solamente lo que yo posteo, sino lo que pasa con ese posteo, con esa historia, con esa imagen que trasciende lo que nosotros podemos gobernar con el dominio de nuestras redes, por ejemplo. Y ya hemos hablado de la potencia política que tiene esa pregunta, mi cuerpo es mío, pero hoy quisiera como darle una otra cara de la moneda, que es de quiénes son las imágenes de ese cuerpo que es mío, ¿no? Porque es una frase muy, muy importante para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la autonomía del cuerpo, el deseo, la decisión, pero hay cosas que se escapan cuando uno piensa en eso que recién decíamos como la huella digital. Hago Ujú. una pequeña introducción. No sé si vieron la película Belén. Sí, El otro claro. día tuve la oportunidad de verla. Excelente, recomiendo mucho. Belén es el caso de un caso emblemático en Argentina de una joven en Tucumán acusada de realizar un asesinato, lo que era un aborto espontáneo y una terrible violencia obstétrica, policial, etcétera, de todo tipo. Ahí es un buen ejemplo de la potencia política que tiene, que ha tenido, por lo menos en Argentina, con los movimientos feministas y trans, la idea esta de mi cuerpo es mío. Pero ahora vivimos en una época donde ya no solo queda esa huella, sino también que empieza a pasar dos cuestiones que quisiera hoy poner sobre la mesa. Porno venganza y las deepfakes. ¿Me acompañan a pensar en Dale. estas dos cuestiones? Dale. Por un lado, la idea de la porno venganza, para definirlo rápidamente, imágenes realizadas consentidas en la pareja, nos encontramos, un encuentro íntimo, y después, cuando el amor se pierde, queda la imagen como un arma. Se Claro. utiliza muchas veces para lo que se conoce como sextorsión, o sea, la posibilidad de extorsionar al otro para continuar una relación, para algún beneficio económico, o para amedrentar, castigar inclusive, bueno, ya no estás más conmigo, ahora van a ver todo lo que sos. Hay que decirlo con todas las letras porque en general queda flotando pero no queda explícito. La enorme mayoría de los casos son casos de violencia contra las mujeres. En Claro. general, los casos de porno venganza y deepfakes son de hombres hacia mujeres. Entonces, ese es un primer punto que hay que señalar porque me gustaría traer, para que pensemos, lo que fue el caso de una joven mexicana, Olimpia Coral Melo, que en 2013 sufre un caso de pornovenganza y que su trauma se transformó en lucha y consiguió una ley en México que es por una vida libre de violencia contra las mujeres, así se llama, fíjense la potencia del nombre, y consiguió que poder darle propiedad a las imágenes del propio cuerpo, que en realidad eran dos cuerpos, vendría a ser un acto sexual entre dos adultos, que después, una vez roto el vínculo, la otra persona la usó para extorsionar.
Y es importante este caso de Olimpia, a mí no me gusta en general como personalizar, pero es el caso porque lo tomó como una lucha y que se trasladó a distintos países en América Latina, Chile, Colombia y también en Argentina. De hecho, en Argentina existe la ley Olimpia, gracias a la lucha de esta mujer, que lo que hace es justamente ampliar la violencia contra las mujeres también en el uso de sus imágenes. El gran problema que pasa ahí es lo que recién Cristina abría, que es la huella digital, ¿no? Porque uno puede decir, uno puede castigar a quien las difunde, uno puede castigar a la otra persona que utiliza las imágenes íntimas, pero queda ahí las imágenes flotando en esta red y no hay ninguna regulación sobre esas imágenes en las redes. Por supuesto, sí en portales y en páginas web que tienen un dominio legal, pero después en todo lo que tiene que ver con la deep internet, eso circula y no hay Claro. regulación. Inclusive estaba pensando, Eduardo, porque vos hablabas, bueno, de adultos que tienen sexo consentido y que después se toman esas imágenes para vengarse de otra persona, para extorsionarla. Pero ¿qué pasa con las fotos y las imágenes de las infancias y de, bueno, adolescencias que son publicadas a veces por otros adultos y que también son usadas esas imágenes, ¿no? Ese uso y esa exposición que hacemos de las infancias, que a veces lo hacemos, sí, con la intención, qué lindo, qué sé yo, mostrar a mi niña, a mi niño, pero ¿qué pasa con esas imágenes? ¿Cómo se pueden después adulterar esas imágenes? Sí, dos cositas me gustaría decir de esto. Primero, un off the record, una suerte de nota al pie. Hace un tiempo, porque yo hago investigaciones históricas y trabajo sobre el uso de las imágenes, miré lo que eran noticieros cinematográficos, que era como se contaban las noticias de la semana, estoy hablando entre los 30, 40, 1930, 1940, y me sorprendí la cantidad de imágenes de adultos, pero también de niños desnudos. Porque claro, cuando apareció la posibilidad de mostrar, no existía los efectos de la mostración, para decirlo de Claro. alguna manera, ¿no? O sea, y es interesante pensar cómo la regulación no implica, en este caso, quitar libertades, sino cuidar derechos. Porque en ese momento era, bueno, se mostraban cualquier imagen, es total, no pasaba nada, adultos y niños desnudos, no sé, en una colonia de vacaciones y demás. Bueno, fue necesario regular qué se mostraba. Eso me parece importante. Lo segundo es que claramente el problema que trae sobre la mesa es doble. Por un lado, el uso de las imágenes, pero también el delito que es con menores de edad. En ese caso, si, a ver, los usos, otra vez, son inabarcables. Uno no puede regular ciertos usos, vamos a decir así, públicos, pero después hay un conjunto de qué pasa si yo lo tengo en mi computadora. Bueno, si son menores de edad, eso sí constituye un delito. Si son mayores de edad, eso en todo caso habría que ver cómo llegó eso a tu computadora. Es muchísimo más complejo todo lo que ponen sobre la mesa. Cierto. Lo mismo, agrego otra dimensión que le da complejidad. ¿Qué pasa cuando vendría a ser al revés? ¿No? Lo que es, en la jerga de todos estos problemas se llama el ciberflashing, que es el envío de una foto de mis genitales hacia vos. O sea, no cuando yo utilizo una imagen consentida tuya, sino cuando el consentimiento es mío de que te doy las imágenes, ¿no? Eso Pero es- agrega obviamente entre adultos, ¿no? Perdón, ibas a decir algo. no, 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 no. Que es una de las cosas, es una de las prácticas más comunes que hay, mandar fotos de los genitales sin que el otro lo pida. Bueno, Sí. ahí es un problema por el tema del consentimiento, ¿no? O sea, tiene que haber un consentimiento, no tiene que haber un consentimiento, hasta dónde es juego previo o hasta dónde es acoso, ¿no? Todo eso no hay una regulación y muchas veces lo que es una relación entre dos personas, una relación íntima, se transforma en un problema que va más allá de la cuestión, del vínculo entre esas dos personas. Y ahí la cuestión más importante en este primer ejemplo de la porno venganza es el dilema del consentimiento. ¿Consentimiento a qué estamos dando? Eso lamentablemente no hay un común acuerdo, las parejas no piensan que en algún momento van a
van a quebrar en la mitad de un acto íntimo, dice, no, pero cuidemos. Pero lo cierto es que hay que tratar de construir ciertos consentimientos sobre la construcción de las imágenes, porque también hay filmaciones privadas, y por otro lado, la transmisión de qué se hace con esas imágenes cuando ya no hay amor, que no haya castigo, ¿no? Esa sería como la primera Igual reflexión. bueno, es rarísimo, ¿no? Porque tener que prever eso, me parece que son situaciones bastante incómodas, como, viste, cuando se empieza a hablar de la necesidad de hacer un prenupcial, cuando hay muchos intereses económicos en una pareja que se va a casar, a las mujeres encima nos cuesta mucho hablar de dinero. El otro día veía una entrevista muy interesante de una colega a la que admiro, donde planteaba esto, que las mujeres no hablamos de estas cuestiones, entonces se nos hacía incómodo, pero lo importante que es también ponerle nombres, ponerle palabras a las cuestiones económicas. Pero es incómodo, imagino, que en un momento de intimidad de una pareja, un lindo momento para un encuentro amoroso, che, yo te voy a mandar tal foto o vos sacame tal foto y no sé qué, pero ojo con que después, si esta pareja termina, la utilices mal. Pero además ni siquiera se puede plantear en esos términos. También se puede plantear que tu teléfono se puede perder, que tu teléfono puede acceder a otra persona. Ni hablar, sí, mala suerte. Claro, y entonces, ¿para qué tener ese material ahí, no? ¿Qué sé yo? Exactamente, ¿no? Y ahí hay un tema legal más profundo, que es el de la sextorsión, que no necesariamente tiene que ser de la persona cuando una pareja se rompe. Quiero decir, encontré imágenes tuyas con otra persona y entonces, por supuesto, los problemas se multiplican. El gran tema es que la tecnología avanza más rápido de lo que hemos podido dar la discusión de qué hacemos con estas situaciones. Esa es la gran conclusión que podemos llegar a arribar. Pero antes de ponernos a pensar algunas cuestiones que podemos, en todo caso, pensar a futuro, el segundo ejemplo que quería traerles es todavía más complejo, que es el deep fakes porno. ¿Qué es una deepfake? La traducción literal sería un falso profundo. Es cuando se utilizan a imágenes pornográficas que ya están circulando, que pueden ser consentidas porque se trata de actores o actrices porno, pero se le modifica el rostro de unas personas Claro. por alguien conocido, ¿no? Tuvimos un caso, perdón la interrupción, pero tuvimos un caso aquí en una escuela secundaria cuando pibes, varones, hicieron eso, modificaron y pusieron las caras de sus compañeras a imágenes pornográficas. Sí, es terrible porque ahí directamente estamos hablando de un cuerpo totalmente, una imagen del cuerpo, no hay cuerpo real, pero el daño sí es real, Claro. claramente. Vos mencionabas ese caso, todo el tiempo de caso, en general son casos entre menores de edad, lo cual complejiza doblemente porque, Claro. por un lado, la imagen de la persona es una menor de edad, pero también quien lo hizo es una menor de edad, muchas veces no midiendo las acciones, sino más bien en un acto de rebeldía, de juego, de vaya Claro. uno a saber qué. Pero lo que es interesante es, primero, otra vez, se trata de un caso de violencia digital, generalmente contra las mujeres. Segundo, se reproducen estereotipos, mujeres sexualizadas en general, humilladas, convertidas en objetos, o sea, en general se tiende a poner no imágenes en las cuales una mujer puede estar gozando, sino todo lo contrario. Y lo que quería traer, porque fue uno de los primeros casos que se dio en Argentina, en el cual hubo condena hace una semana atrás en Santa Fe, en un pequeño pueblito, pueblo chico, infierno grande, podríamos decir, un hombre se encontraron más de 80 mujeres del pueblo que había hecho estos deepfakes, que son inteligencia artificial, se pone el rostro de una mujer conocida a una actriz pornográfica. Uno podría decir, bueno, pero no son imágenes reales, ¿qué puede impactar? Bueno, las víctimas sufrieron ataques de pánico, depresión, algunas fueron dejadas por sus parejas, por la vergüenza social en un pueblo de que mirá lo que estás haciendo, yo no hice nada, sería la respuesta, inclusive algunos cambios de trabajo, pero por suerte hubo una condena, que es una condena en general en estos casos más simbólica que otra cosa, porque la pena nunca responde a la gravedad del acto, porque no hay jurisprudencia, entonces nada, por lo menos sirve como idea simbólica de que es un delito ponerle el rostro a una persona haciendo algo que la persona no quiere
no quiere hacer. Más allá de que sea una cuestión inventada, se trata de un tipo de violencia digital Claro. y que pone sobre la mesa esto. ¿Quién es propietario de las imágenes de mi cuerpo? ¿Cómo puedo hacer para controlarlas cuando se transforman, vamos a decir, en un algoritmo o en algo que trasciende la fisicalidad de mi cuerpo, estos límites que tiene mi piel? Bueno, ¿qué hacemos con eso cuando una imagen puede tornarse objeto de extorsión, de violencia, pero también económico, de humillación? Y ahí sí son daños reales, ¿no? No pensemos que las imágenes tienen que ver con lo simbólico y el cuerpo con lo real. Muchas veces las imágenes del cuerpo se tornan efectivamente un real que duele. Bien. Totalmente. Para pensar esto, me quedé con esto que vos decías, ¿no? La tecnología avanza y la cabeza humana, el cerebro humano todavía no logra asimilar toda la repercusión que tienen las diferentes tecnologías. Pensaba, por ejemplo, solemos tener un espacio donde hablamos de educación vial, ¿no? Y hablaba de cómo funcionan los automóviles a la velocidad a la que van y cómo el cerebro todavía no puede registrar esas velocidades y eso de que, no, yo creo que voy a frenar a tiempo y cuán lejos está de eso y cada vez más por esto, por cómo funcionan los autos más modernos, ¿no? Y qué importante esto, porque ¿qué nos deja de esta charla con Eduardo? Pensar en dimensionar un poquito más, tampoco tener miedo de publicar absolutamente nada, pero sí dimensionar un poquito más aquello que estamos publicando. Sobre todo hay personas que publican su día completo, su familia completa. Bueno, no sé, no cuestiono, ¿no? Pero digo, pensar un poco más que a partir de ahí ya no te pertenece esa imagen y todo lo que podría pasar. Por un lado, este ejemplo que das, después pensar que los estados en el mundo todavía no están yendo al ritmo que sí evoluciona la tecnología a la hora de las regulaciones, incluso en materia económica. Digo, los estados podrían estar teniendo beneficios para cada una de sus naciones con la cantidad de plataformas que nos han invadido. Pensemos en la cantidad de plataformas nomás donde se accede a películas y a... Ni siquiera eso se está regulando, más que alguna que otra cosita como alguna exigencia de producción nacional. No hay mucha regulación, a diferencia de sí la regulación que tienen los medios tradicionales, por ejemplo. Si en ese ámbito, que es económico, del cual se puede sacar incluso rédito económico por parte de las naciones, no está dándose aún, imagínense en estos derechos que son más bien personalísimos, ¿no? Nos tenemos que cuidar nosotros, me parece, porque falta mucho para que el Estado de cada uno de los países llegue a prever esto. Me parece que todavía falta. Sí, me gustaría decir un par de cositas. Primero, es interesante el ejemplo que ponían antes de la educación vial, es un ejemplo metafórico en este caso, pero que funciona muy bien. Digo, los autos pueden ir a velocidades mayores a las máximas permitidas. Quiero decir, las posibilidades son mayores, pero es necesaria una regulación. No podemos poner el límite que sea hasta lo que el auto dé. Bueno, de la misma manera, y con esto no quiero confundir que una regulación sobre los cuerpos implique quitar ciertas libertades. Por el contrario, otorga ciertas libertades, sobre todo para dar conocimiento qué puedo, qué no puedo hacer. Saber qué, digo, para tomar un poco el ejemplo que recién daba Gabriela. Bueno, si yo ya sé que digo, se establece socialmente que con tus imágenes se puede hacer lo que quiera, cosa que no estoy de acuerdo, pero lo pongo como ejemplo, ok, yo ya me expongo a eso. Por el contrario, si vamos con el ejemplo contrario, si establecemos socialmente que para subir cada foto hay que llenar un formulario del gobierno, para poner en términos extremos, ok, yo ya sé eso. El problema es que no se sabe cuál de los dos caminos hay para tomar. O sea, no se sabe quién es propietario de las imágenes de mi cuerpo. Fíjense que al inicio de la columna hablábamos de que lo que está atrás de esta pregunta que me hago es la vieja frase que venimos diciendo, mi cuerpo es mío. Que ahí el mío tiene una connotación clara. Mío corresponde a mi propiedad porque sujeto y cuerpo en este caso son la misma cosa. Ahora, cuando uno piensa en las imágenes, ya uno no separa la idea de sujeto y cuerpo porque ya lo torna objeto. O sea, la imagen es un objeto
y puede ser separada de mi subjetividad. Y ahí es donde filosóficamente se torna un problema, pero más allá de un problema filosófico, es un problema político, porque en todo caso hay que afrontar la idea de que mi cuerpo es mío, pero también mis imágenes debieran ser mías, por lo menos el uso que se da tiene que ser consentido respecto a las imágenes que yo hago. Sobre todo si uno habla de imágenes íntimas. Quiero decir, si hay alguna imagen que está regulada, por ejemplo, tenés que ser mayor de 18 para poder mostrar tu desnudez, lo mismo debería pasar para regular cualquier otra imagen de mi desnudez. O sea, que haya consentimiento de mi imagen. Parece algo tan simple, pero es una lucha que todavía se corre de atrás. Es una lucha que, si bien hay un proyecto de ley para modificar, todavía no hay ninguna ley en Argentina que aborde la cuestión de la huella. O sea, solo aborda quién la produce y quién la distribuye en el sentido original, ¿no? O sea, cuando la imagen se produce y cómo la envío. Pero después, una vez que está en la red, ya la imagen pertenece a todos. Y ese es un gran problema. Y por otro lado, por último, en general pensamos que este es un problema de las adolescencias. Pensamos, hay que educar a las adolescencias, es cierto, es un problema de las nuevas generaciones, pero hay muchísimos casos en los cuales estamos hablando de gente mayor, de edad, consciente de lo que significa hacer eso, las deepfakes o la porno venganza, y de igual manera no lo hacen. Eso tiene que ver con que la pena no se corresponde con el hecho grave que hacen, porque no tenemos dimensión de lo que implica para una persona, sobre todo para una mujer, que la muestren en una situación ni siquiera que haya hecho, porque en el caso de las deepfakes ni siquiera lo hizo, pero no cobramos dimensión. Parecería, ¿qué te puede molestar si no sos vos? Hay varios testimonios que cuando van a hacer la denuncia, la respuesta generalmente que reciben es, pero si no sos vos. Bueno, este es un gran dilema que hay que afrontar, porque quizás no sea yo la de las imágenes de la deepfake, pero sí los efectos son sobre mí. Y entonces eso sí hay que atender. Ahí está, nos quedamos con eso, Edu. Te mandamos un abrazo. Otro abrazo, ojalá nos volvamos a ver pronto. Que tengas un buen día. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Eduardo Galax, profe de educación física, pero además investigador, no se queda con lo inicial, sino que reflexiona sobre las implicancias del cuerpo en nuestra vida social.